La enfermedad tromboembólica venosa representa un espectro de enfermedades que engloban tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, que comparten los mismos factores predisponentes. Se denomina tromboembolismo pulmonar a la oclusión de la vasculatura pulmonar por un émbolo. También se le da este nombre al alojamiento de uno o varios émbolos en el lecho vascular del pulmón. Estos émbolos pueden crecer, desfragmentarse o romperse y desprenderse interrumpiendo la circulación normal. Provienen usualmente de trombos venosos ocasionados por tromboflebitis de las venas de miembros inferiores. Aproximadamente el 90% de los émbolos tienen como origen una trombosis venosa profunda, generalmente de miembros inferiores. Otros orígenes de émbolos más frecuentes son las venas pélvicas, las extremidades superiores, las cavidades cardíacas derechas y catéteres intravenosos. Existen tres factores a los que se les puede atribuir la formación de trombos en el sistema venoso de los miembros inferiores. Esto es conocido como triada Virchow: lesión endotelial, flujo turbulento y estados de hipercoagulabilidad. Frente a estos tres factores se forman pequeños trombos en las venas y la presencia de plaquetas y fibrina llevan a la progresión proximal del trombo. Factores de riesgo. En primer lugar, cuando se realiza la evaluación del paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, se debe determinar si presenta o no factores de riesgo que lo predispongan, teniendo en cuenta que el tromboembolismo pulmonar puede presentarse de manera sintomática o de forma masiva con muerte súbita. Los factores de riesgo se pueden dividir en tres grupos: débiles con un puntaje menor a 2, moderados con un puntaje de 2 a 9 y fuertes con un puntaje de 10. Otra clasificación para los factores predisponentes se pueden agrupar en condiciones clínicas de alto riesgo como la edad, el traumatismo, la cirugía, principalmente cirugía de cadera, la inmovilización más o menos de una semana, las neoplasias, entre otras, y los defectos sanguíneos heredados o adquiridos como la resistencia a la proteína C, deficiencia de anticoagulantes o factores trombóticos heredados. A continuación, encontramos los factores de riesgos asociados a tromboembolismo pulmonar agrupados en factores de riesgo fuerte, factores de riesgo moderados y factores de riesgo débiles. Las causas de enfermedad tromboembólica venosa se relacionan principalmente con un flujo sanguíneo más lento y una mayor tendencia a la coagulación. Fisiopatología. El tromboembolismo pulmonar se presenta desde formas asintomáticas hasta la forma masiva con muerte súbita. Tanto la magnitud del émbolo como la presencia o ausencia de enfermedad cardiopulmonar de base son responsables de las consecuencias hemodinámicas del tromboembolismo pulmonar agudo. La obstrucción arterial y la liberación de agentes vasoactivos como la serotonina por parte de las plaquetas elevan la resistencia vascular pulmonar. En consecuencia, esto aumenta el espacio muerto alveolar y redistribuye el flujo sanguíneo, alterando en consecuencia la relación ventilación-perfusión. El deterioro del intercambio gaseoso y la estimulación de receptores de irritación generan hiperventilación alveolar. En consecuencia, se produce broncoconstricción, refleja que aumenta la resistencia aérea, y edema pulmonar, que disminuye la distensibilidad. En el tromboembolismo pulmonar masivo, la elevación súbita de la poscarga del ventrículo derecho aumenta el trabajo y consumo de oxígeno de este, ocasionando una caída del índice cardíaco. A medida que la tensión arterial cae y la presión del ventrículo derecho aumenta, se vuelve pequeño, se achica el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo derecho, lo que produce isquemia, que contribuye a su vez a falla cardíaca. A esto se agrega la constricción pericárdica ante la dilatación aguda del ventrículo derecho, así como el desvío a la izquierda del tabique interventricular. Esta consecuencia se ve más marcada en ausencia de enfermedad cardiopulmonar previa, ya que el ventrículo derecho no se encuentra hipertrofiado y por lo tanto menos preparado para la sobrecarga aguda. En resumen, podemos encontrar las siguientes alteraciones fisiopatológicas: aumento de la resistencia vascular pulmonar por liberación de agentes vasoactivos como la serotonina, alteración del intercambio gaseoso por aumento del espacio muerto fisiológico, aparece una zona que está siendo ventilada pero no perfundida, por el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión en el pulmón no obstruido, que será más perfundido que ventilado, hiperventilación alveolar por estímulo reflejo nervioso, aumento de la resistencia por broncoconstricción, disminución de la distensibilidad pulmonar por edema, hemorragia o pérdida de surfactante,
Y disfunción ventricular derecha, esta es la causa más habitual de muerte tras un tromboembolismo pulmonar. A medida que aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la tensión en el ventrículo derecho que lleva a dilatación y una mayor disfunción ventricular. Esta dilatación del ventrículo derecho compromete el llenado ventricular izquierdo con aparición de síntomas de bajo gasto. Además, la tensión sobre el ventrículo derecho puede dificultar el flujo en la arteria coronaria derecha y provocar isquemia o infarto de este ventrículo. Evolución natural y pronóstico. La gravedad de la tromboembolía pulmonar depende de factores como el tamaño del trombo, generalmente los trombos grandes son más peligrosos que los pequeños, o del estado de salud previo de la persona. Por ejemplo, una misma tromboembolía pulmonar puede dar pocos síntomas en un paciente de 30 años o resultar grave en un paciente de 80 años que tenga una enfermedad cardíaca de base. Una vez que se presenta una trombosis venosa profunda, el trombo puede resolverse, progresar o embolizar. La tromboembolía pulmonar puede ocurrir como un evento totalmente aislado o en forma de episodios sucesivos. En la fase aguda, un primer ataque puede llevar a la muerte, puede tener consecuencias clínicas moderadas, graves o no dar ningún síntoma. Hay un riesgo considerable de recurrencia, en especial durante las primeras 4 a 6 semanas, que disminuye en un 8% en presencia de una anticoagulación adecuada. El pronóstico a largo plazo dependerá de la enfermedad subyacente y los factores que están más asociados a mortalidad como edad avanzada, cáncer, accidente cerebrovascular y enfermedad cardiopulmonar. El tromboembolismo pulmonar crónico puede llevar a hipertensión pulmonar, considerada una secuela a largo plazo, que se produce por la persistencia de los émbolos en las arterias pulmonares. Clasificación. El tromboembolismo pulmonar se puede clasificar según su repercusión hemodinámica en tromboembolismo pulmonar masivo con shock o hipotensión arterial y en tromboembolismo pulmonar no masivo sin shock o hipotensión arterial. En la actualidad se prefiere clasificar de la siguiente manera de acuerdo a su pronóstico: alto riesgo o masivo, riesgo intermedio con compromiso ventricular derecho y riesgo bajo no masivo. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas y el pronóstico del tromboembolismo pulmonar van a depender del tamaño del émbolo y su repercusión hemodinámica. La disnea, generalmente de inicio súbito, es el síntoma de presentación más frecuente. El tromboembolismo pulmonar debe considerarse ante la aparición de una disnea súbita, un síncope, probablemente por isquemia del ventrículo derecho o una hipotensión brusca de causas no aclaradas. El dolor pleurítico se considera el segundo síntoma más frecuente. Los signos clásicos son taquicardia, taquipnea, siendo estos los signos más constantes, pero pueden estar acompañados también de diaforesis, cianosis, hemoptisis y fiebre en algunos casos. No olvidar que la presencia de disnea grave, hipotensión, síncope o cianosis indican un tromboembolismo pulmonar masivo. Por ejemplo, este podría ser el motivo de consulta de un paciente con tromboembolismo pulmonar. Abro comillas, me duele el pecho y tengo ahogo. Podríamos suponer que el paciente presenta un dolor torácico seguramente irradiado que está asociado a disnea de mínimos esfuerzos. El examen físico de los pacientes con trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar puede arrojar pocos datos, pero podemos encontrar signos de disfunción ventricular derecha que incluye ingurgitación yugular, un latido anterior paraesternal y un soplo sistólico a lo largo del borde esternal bajo, que aumenta con la inspiración. También podemos observar signos de trombosis venosa profunda, como edema de miembros inferiores, cuya ubicación va a depender de la localización del trombo, dolor e inflamación local. Para el diagnóstico debemos tener en cuenta lo inespecífico que puede llegar a ser la clínica. Lo primero que debemos hacer es determinar la probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar, para lo cual podemos utilizar el sistema Wells de estimación de probabilidad clínica, siendo un puntaje menor a 2 una probabilidad baja, un puntaje de 2 a 6 una probabilidad intermedia y un puntaje mayor a 6 una alta probabilidad, para indicar por último el tratamiento.